mesa con Manuel Velázquez Mares. Las 2 de la tarde con 45 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy tenemos una me siento Pinochet con estos libros al aire. Sí, pareces. Y con camisa sí, me siento... Déjate el bigote. Sí, me siento de la policía secreta chilena, ¿no? Sí. De Eres la como, policía, o como Franco me siento. eres un híbrido entre Franco, entre Pinochet y el negro Durazo. No friegues. Sí. Mira, los problemas te los acepto un poco. Digo, y estoy hablando no por los actos, ¿no? Sino por el tipo. Pero el otro No, parecía pero una rana. el negro Durazo al lado de Franco y Pinochet es un bebé en pañales, ¿no? O sea, para lo que hicieron los otros dos sujetos, Ay, no sé, cara. malditos genocidas. O sea, Y Durazo, lo que pasa es que no estamos... a ese nivel. A ver... Sí era un corruptazo y sí era ahí... A ver, lo que hacía pero él no a ese era nivel. matar... A ver, no era un genocida, era Sí. un... Sociópata. Delincuencida. Sí, O sea, eso sí. mataba a los delincuentes. Sí. Pero te voy a decir una cosa, estábamos en una época en la que en México ni siquiera había quien contara los muertos de este señor, ¿eh? Estoy de acuerdo. Sí, pues a ver, todo lo hacía auspiciado por el poder. Claro. Entonces, O sea, le hacía mucha gracia a López Portillo. Era el mejor cuate de López Portillo y le hacía mucha gracia. O sea, es que López Portillo no es que haya... Mucha gente lo ve como el gran ladrón, pero no, era el gran fatuo de este país. Yo no sé si tú algún día no viste unos videos. Hay un video que salió que evidentemente está muy complicado de conseguir, pero en donde le está haciendo magias a los miembros de su gabinete ahí en Los Pinos. Pero las magias de lo más... el negro Durazo. No. Ah, López Portillo. Haz de cuenta que yo tengo aquí la lata y la tapo Ok, con una hoja. Claro. Y todo... ¡Ay, señor presidente! Sí, claro. Wow. No, bueno, ahí aplicaba la de muchachos, ¿no? Saben que los cocodrilos vuelan. Y entonces todo el séquito era, sí, señor presidente, bajito, pero vuelan. Sí, claro. Sí, te No, creo. Mira, un amigo que lo conoció puntualmente nos contaba que además, o sea, que era un cinicazo, ¿no? Y decía que, por ejemplo, cuando agarraban unos ladrones de banco, decía el botín para el ganador, si no les molesta. ¿En serio? Sí. Bueno, sí, a veces que me sorprendo. Sí, puedo creer lo que tú quieras. O sea, Decía, el botín para el ganador, si no les molesta. Y decía, y de verdad, tenía si no te es molesto, ¿no? Dice, ahora sí vamos a tomarnos unos coñaces. ¿cómo terminó el negro Durazo, En un hospital murió de cáncer, me parece. De cáncer. Sí. Ni modo. Sí. No, sí, pero a ver, digo, obvio no se puede comparar con... Y dice que con tenía una puntería impresionante. Que con toda la panza que tenía... Pues eso- le ayudaba, tenía donde recargarse. No, que incluso se tiraba al piso, ¿no? Y Ok. ponían varios objetivos, se tiraba al piso, daba vueltas y dando vueltas y terminaba con todos. Yo tuve la oportunidad de visitar allí en Playa Las Gatas, ¿Acapulco? No, en Ixtapas, Zihuatanejo. Ok. En Zihuatanejo, más bien. El Partenón. Ujú. Una cosa hecha con el peor de los gustos de la historia de la humanidad. Una cosa impresionante. Pero impresionante. Y bueno, también lo que se Pero supo aquí de la Casa opulente de la a más Jusco, no poder, ¿no? ¿Pero qué? Opulente a más no poder. Pues sí, seguro. no se había Puro terminado. mármol. Terminó en obra negra, pero tenías ahí, veías algunos frescos que no, yo creo que no tenía ni la menor idea de dónde eran. Ok. Una discoteca en la parte de abajo. Y la casa de aquí de la Jusco era una cosa impresionante. Tenía galgódromo, algunos Bugattis que se perdieron porque se los comió el tiempo, ¿no? Bugattis verdaderamente impresionantes de colección. Qué época. En Sí. verdad que... Qué época. Qué época. Digo, actualmente, afortunadamente, también entre cuestiones... No deja de haber ese Y tipo toda la de historias. descendencia de estos señores se quedó en la ruina, ¿eh? Pues es que, ¿qué te puedes esperar, no? Pues sí. O sea, trabajo no es, cultura del esfuerzo no es. Y estás acostumbrado verdaderamente a un gasto y una vida que no te das cuenta que las cosas cuestan, ¿no? Claro, Sí, durante 6 años viven como reyes. Oye, hoy quiero recomendarle a la gente A un ver. libro que es un librazo. A ver. Se llama La generación idiota. Ok, ¿No? Es de Agustín Laje. ok. Es un argentino que estudia en la Universidad de Córdoba, después se va a la Universidad de Navarra, está haciendo un doctorado en filosofía. Y me parece un libro fundamental, que te explica
el boom de hoy de las redes sociales, ¿no? El por qué. El primer fenómeno dice que primero a los seres humanos... esto es parte de la generación de ahorita. Dice que nos gustan, en el prólogo, en la introducción, dice que a los seres humanos nos gustan las diferencias. Estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la primera diferencia que nos gusta a los seres humanos? La primera, pues los hombres y las mujeres, ¿no? Esa fue la primera. Y después entendimos otra diferencia importante, que es la de los negros y los blancos, que yo creo que fue una gran diferencia también, ¿no? Ok. No sé si tú viste alguna vez una película que se llama... es una que se da en el régimen del apartheid y es la historia de Stephen Biko, que es el precursor de Nelson Mandela. Okay. Y a Stephen Biko lo están juzgando, ¿no? Y de verdad que la legislación allá era una cosa atroz. En Sudáfrica. En Sudáfrica, porque tú no podías reclamar por ser negro precisamente el ser negro. Y no podías ni siquiera ir en contra de los designios que decían los blancos. Entonces lo están juzgando y le dicen, es que usted reclamó y no se está dando cuenta que es negro. Y que no tiene derechos. Y que no tiene derechos. Entonces es impresionante porque este discurso es real. Stephen Biko en la corte dice, es que usted lo que no se ha dado cuenta es que usted no es blanco. Usted es más rosa que blanco y yo soy más café que negro. Dice, entonces de entrada la discusión que tenemos es una idiotez. No, realmente es interesante. Y después cómo hemos ido haciendo diferencias en las propias generaciones, ¿no? Uh-huh. En la generación X, en la generación Z, en los millennials, los baby boomers, etc. Y lo que dice Agustín Laje es que lo que no nos hemos dado cuenta es que nos hemos convertido en una generación, una masa amorfa de idiotas, ¿no? Porque finalmente ya se perdió el asunto de los niños y de los adolescentes y también el asunto de la gente adulta. Él, por ejemplo, te empieza a poner algunos ejemplos que son impresionantes. Por ejemplo, del uso de celular en los Estados Unidos. 95% de los jóvenes entre 12 y 17 años tienen un teléfono inteligente. Okay. O sea, imagínate, eso es un no, ya, los hace zombies. Impresionante. Uh-huh. ¿Sabes a qué edad empieza un niño en promedio a utilizar un dispositivo inteligente? Meses. No, tampoco, porque no pueden, pero a los 2 años. No, bueno, sí. si los papás se los dan, o sea, en verdad te puedo decir que meses. Sí, pero bueno, o sea, la edad promedio son 2 años. Ok. ¿Sabes con cuánto tiempo de uso al día? Con 3 horas. Un niño de 2 años que está aprendiendo a caminar. ¿De quién es la culpa? Pues de los papás, por claro. supuesto, ¿no? Yo también es más fácil darle al niño el celular que estarlo entreteniendo, ¿no? Sí. Hay un estudio que empieza por tratar de explicar de qué se trata este asunto del señor, creo que se llama Simon Platt, que es un sociólogo y psicólogo, y te dice, a ver, está muy fácil. ¿Qué fue lo que le vino a dar al traste a todo? La televisión. Porque regularmente la división entre un niño y un adulto era la educación, uh-huh. El conocimiento. ¿Qué te daba el conocimiento? Leer. ¿Qué pasaba? Para poder leer, que tenías que pasar por un periodo de desarrollar una habilidad y además de todo, después de desarrollar la habilidad, de empezar a leer para tener. Uh-huh. Y eso era un periodo de tiempo. ¿Qué pasó con la televisión? Llegaron a darte información fácil, información rápida, información, además de eso, empezó también a darte una serie de dosis de violencia, de sexo, de conocer el alcohol y las drogas, y eso empezó a hacer que los niños ya no necesitaran para tener conocimiento leer, ¿no? Entonces empezaron... Estaría parcialmente de acuerdo con esa teoría, porque además fueron 6 décadas de eso, uh-huh. ¿no? Entonces el mismo humano, o sea, la misma sociedad se adaptó a eso, entonces claro. Tenías el control de que lo tenías en un solo lugar. Lo que pasa es que él, además de todo, reconoce la época a partir de 1980. Okay. Dice, a partir de que ya los niños tenían una exposición muy fuerte a las televisiones, okay. ¿no? Y que ya muchas familias la podían tener. Entonces, después llega el surgimiento de las computadoras. Uh-huh. Y dice, esto sí es una solución. Porque para que realmente un niño pueda tener el uso de una computadora, necesita aprender un idioma. Okay. ¿Tú te acuerdas? ¿Tuviste la Commodore 64 y la Commodore 16? No, yo empecé en, por ejemplo, hablando de sistemas operativos, en el MS-2. Ah, ya un poco adelante. Que son como 15 años antes de lo que tú estás mencionando. Entonces... Pero bueno, cuando tú tenías... Sí, las primeras que se tenías que aquí, aprender un código.
Las un primeras se lenguaje. vendían en Aurrera, porque mejor mentor. Ok. Entonces tú para ponerle en Basic, para ponerle finalmente que imprimiera algo, le tenías que poner print, 2 puntos. Se abrían Sí, el comillas. código. Sí, Sí, se abrían código. comillas. Ujú. Francisco Sea, se cerraban comillas, se cerraban tal, print. Claro. Y eso lo mandaba una impresora que parecía que Sí, las de que Margarita, impresoras de Margarita. Sí, de las que tenían los picapiedras, ¿no? Sí. Que parecía que faltaba el loro que fuera ahí a darle. Eran de Margarita o de punto, se llamaban esas No, de impresoras. matriz de punto. Matriz de punto, sí. ¿No? Y entonces, lo que nunca supo el señor Platt es que se iba a inventar una interfase. Y esa interfase iba a hacer que cualquier persona pudiera agarrar una computadora Tener y una ese aplicación. acceso. Ujú. Entonces, dice que esto fue lo que hizo, que el día de hoy, pues lo voy a resumir porque nos queda muy poco tiempo, pero es muy interesante Ok. para hablarlo, que los jóvenes, los adolescentes hoy en día piensen que ellos no son parte de la evolución de la civilización. Sí, que ya nacieron así. Exactamente. Justo. Que ellos tienen Ujú. todo el conocimiento. Y entonces se sienten unos sabios impresionantes. Claro. Pero ahí les tengo una mala noticia. Empezaron a dominar y también hubo otra cosa, ¿eh? Una implosión de los adultos. O sea, los adultos nos quisimos volver como ellos. Yo se lo decía ayer en una conferencia que di en una empresa muy importante en México que se llama Dow, que me sorprendí que en algún momento me puse a bailar, ¿no? Y a hacer TikToks con Marlene y luego dije, ay, cabrón, ¿neta? Sí, te mimetizaste a eso. Sí. Y actualmente hoy te voy a decir una cosa, y se los decía, me es mucho más cómodo estar en tenis, pero era impensable, por supuesto, el que salieras en tenis a trabajar. Claro. Y eso ha ido cambiando. Claro. Y ha sido una especie de aniñamiento de los adultos y de enadultamiento de los jóvenes. Una cosa que él marca como el adolescentrismo. Ok. Eso tiene mucha razón, porque actualmente los jóvenes son los reyes de las redes sociales. Yo lo tengo que decir claramente. Paco de Miguel me cae muy bien y me hace reír muchísimo. Ujú. Pero no le veo ninguna más gracia, ¿eh? O Ok. sea, no aporta absolutamente un carajo. Perdón. Sí. ¿Quién es más? Hay muchos. De Sí, estos los ejemplos que hay platicas. muchos. Ujú. Pero son las redes. ¿No? Y lo peor es que hay otros personajes que no hacen estas cosas para reír, sino que dan información que los jóvenes la tienen de verdad, Claro. como si fuera Lo ven como si fuera la Biblia. la Biblia. Y es indiscutible el que te metas con ellos. Ujú. Pero hoy tenemos una cosa, es un tema bien largo de platicar, porque además de todo están controlando los mercados, están controlando las tendencias, están controlando muchas cosas. Ideologías. Ideologías. Por supuesto. Y están controlando además a los políticos. ¿no? Sí. ¿Cuántos políticos? Ahí tienes a Biden invitando a la chava, esta cantante. No cuando te el vayas, asunto de no las te vayas tan vacunas. lejos. Aquí tenemos un par de personajes en TikTok que se están peleando la candidatura presidencial Pues sí, en TikTok. exactamente. Y ahí lo estás viendo. Ujú. Nada más que les tengo una mala noticia, que ya se acabó el tiempo. Sí. Sí. Lo dejamos para la Lo otra dejamos semana. para la próxima, porque es una discusión bien Sí, interesante. está bueno. Pero a esto nada más les pongo la cereza del pastel para lo que vamos a tratar la próxima semana. Vamos a hablar de la inteligencia artificial y del chat GPT, Ujú. de cómo va a quitarles el reinado. Tengan miedo. Eso. Adiós.